Có em à nyanderu tupa nyandembou arekber rejareko petei au akuru oyu breko au nyechino nyanderede tobeko aren petein pinyandekoi petei nyechino jareko koe tobeto impona ko koe ipona sebutani ugu pokpere jarit koe de mirami nyechino jareko cheru tupa koere agudjivet aivete agudjivet. Governo Federal, através do Plano Nacional Aldir Blanc, com financiamento do Procultura RS, apresenta uma produção, outro acontecimento e sem início, sem fim. Nhétiro, Artes Indígenas em Rede, um ciclo de entrevistas em formato podcast em que Brisa Flow e Idia Ruri Terena recebem personalidades da arte indígena contemporânea, debatendo sobre o cenário atual das artes dos povos originários e tecem redes de pensamentos e ações coletivas. Começa agora a segunda edição de Nhétiro, Artes Indígenas em Rede. Neste episódio, recebemos Mônica Michelena, indígena charrua, ativista e professora, e a artivista Oderie, transfronteiriça e indígena do povo charrua. Juntas, elas compartilham suas jornadas de autodescoberta e a luta contra o mito da extinção, revivendo a memória de um genocídio fundante ocorrido em 1831. Falamos sobre rearmar o grande Quediapi da memória, pedacinhos de história costurados por mulheres, e a força do Kenambem, renascimento, para as novas gerações charruas. Começa agora o episódio A Costura do Grande Quediapi da Memória Charrua. Mari Compuche, Licenços Encantados, nesse tempo, nesse espaço. Estamos iniciando hoje mais uma conversa ancestral. Feliz de estar nesse espaço. Eu sou Brisa de la Cordilheira. E hoje, nossos convidados maravilhosas, temos aqui Odé Charrua e também Mônica Michelena. Bem-vindes! Gracias, Haru, Brisa. Haru, Brisa, Maripir. Mari Compuche, hermanitas, muito feliz de contar com vocês para contextualizar a importância da voz de vocês na luta pela visibilidade e reconhecimento do povo charrua no Uruguai e em Abya Yala, né? Porque, afinal de contas, são fronteiras coloniais os países e o povo charrua existe e resiste. E fico muito feliz de poder falar isso aqui, porque o Uruguai é um país conhecido pelo mito, né, de não ter pessoas indígenas, e a luta dos parentes charrua tem sido para reverter essa narrativa histórica colonial genocida, né? Então, queria começar falando sobre essa origem da identidade, as marcas do silêncio, e falar um pouco dessa jornada pessoal sua, Mônica. Você tem uma jornada de autodescoberta como uma mulher charrua, muito inspiradora, e poderia nos contar um pouco quando, como que isso foi chegando com mais presencia na sua vida? Sí, bueno, yo me enteré recién que era charrúa a los 18 años. Cuando me lo cuenta una tía mía, ni siquiera me lo contó mi mamá, que era por ancestría de su linaje, ¿verdad? Que soy charrúa. Y una tía me lo cuenta porque yo era muy rebelde y me dijo que tenía quien salir, que ese espíritu rebelde venía de mi bisabuelo charrúa. Entonces fue a los 18 años y a partir de ahí, eso fue en el año 81, empiezo un largo proceso de autorreconocimiento. Primero me decía yo misma descendiente de charrúas, y era en época de dictadura militar aquí en Uruguay, y recién en el año 84 pude empezar a mostrarme como descendiente de charrúa, pero mostrarme en la esfera pública y empezar una lucha de reivindicación del genocidio de Salsipuedes primeramente, o sea, una lucha memorial.
En el año 84 estaba terminando la dictadura, termina en el 85, y comienza todo un proceso en Uruguay de alas, de tener alas de libertad, como de pasar de una dictadura muy fuerte, con muchísimos desaparecidos, con mucha impunidad y con muchos actos de terrorismo de Estado, a una expresión del pueblo el pueblo uruguayo logra la libertad, logra sacar a la dictadura y logramos volver a la democracia en el 85. Y ahí todo un proceso hasta mío personal también de búsqueda de mis memorias familiares que dura hasta el año 89. O sea, y de reencuentro con otros charrúas que ya en el año 85 me empiezo a reencontrar con otros. Y eso es muy importante para mí. Fue muy importante el reencuentro con otros hermanos, otros inchalás, que tenían historias muy similares. Esas historias de silencio que recién de grande nos enteramos, es muy, muy repetido, es muy común aquí, que a los niños no se les cuente la historia, que uno recién, al ser grande, incluso personas muy grandes, hasta de 50, 60, recién se enteran de sus raíces charrúas. Y bueno, y ahí empecé un trabajo con mi propia familia de recuperar la memoria oral que habían dejado mi bisabuelo, y bueno, y todas las costumbres. Bueno, y ahí entendí mucho por la historia de mi mamá, y por qué ese silencio, por qué ese no decirme cómo era mi mamá. Y la entiendo perfectamente. Y bueno, y en el 89 me encuentro con la primera organización que recién había sido fundada, que es ADENCH, que se fundó en el 80, que es la Asociación de Descendientes de Indígenas, Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa, ADENCH. Y me uno a ellos en el 89, y ahí empieza toda mi historia en organizaciones, ¿no? Hermosa historia, hermana, porque nosotros en Brasil tenemos esa lucha también y es muy importante que algunos llaman de retomada, otros tienen ese nombre de descendientes, y entonces son cuestiones muy importantes de no dejar lejos. Y hoy día tenemos también esa necesidad de defender el territorio que sigue siendo colonizado, ¿no? Y es tan importante la diversidad de narrativas. E, inclusive, desse podcast nós falamos portunhol, porque é uma forma também de nos aproximar uns dos outros. Então, é a nossa língua oficial do podcast. E queria convidar também nossa irmã para entrar nesse papo, se aconchegar e contar também a sua história. O Derie, né, que também é maravilhosa na sua identidade não binária, indígena do povo charrua e descendente de uma terra também que é em Caxias do Sul, mas que também é território indígena, que muita gente acha que no Sul não tem indígena, né? Então, isso é importante também trazer isso nesse corpo que é migratório, é um corpo em deslocamento, que está agora em residência em Salvador, e essa dualidade, né, de ser esse encontro das pampas com a Mata Atlântica. E você se define, né, amiga, como tatu araucária, é isso? Conta um pouco sobre isso pra gente. Buenos, Haruga, a todos. Entonces, Mónica habló mucho como nuestro pueblo carrega esta retomada, esta importancia de conocer el trayecto, los trayectos que construyen estos caminos. Yo me orgullo mucho también de percorrer estos caminos de retomada, de escuchar las personas que los finales, los rastros. Yo hablo mucho sobre estos rastros y yo me comprendo hoy como un tatú y una araucaria, porque justamente nací cría de estos dos biomas de la pampa, entonces me veo mucho como este tatú que percorre los grandes horizontes, se guarda cuando es necesario en las tocas, mas también este otro territorio en el cual yo de facto nací y crecí, que es la Mata Atlántica.
debajo de las araucarias, comiendo mucho piñón, mucha eh, farofa de piñón. É Peuém, né? No povo Mapuche, a araucária é Peuém. Eu soube disso. Y nesses procesos yo siento que es muy importante reconocer estas costumbres. Yo crecí mucho en en ese escenario colonial que es la ciudad de Caxias del Sur, pero nosotros no somos de esta ciudad, ¿no? Y entonces pensar que la realidad que estábamos no era la realidad que yo vivía, mis papás, mis abuelas. Entonces comencé a investigar de dónde vinimos, ¿no? La mejor parte de mi familia está en Santa Catarina, el interior de Santa Catarina, oeste de Santa Catarina, ¿no? En una ciudad que se llama Capão Alto. Y esa ciudad, yo pensaba que era una ciudad pequeña porque tiene cerca de 12,000 habitantes. Y cuando yo crecí, yo descubrí que es una de las mejores ciudades del estado de Santa Catarina. Y yo no conseguía comprender por qué. Fue cuando yo comprendí que la periferia de la ciudad de Capão Alto era el centro y todo alrededor era latifúndio, eran muchas tierras inmensas, né? Y que no sido saqueadas, né? Una invasión colonial y todo más. Entonces, comprender esa historia me fez querer saber más sobre por qué que estábamos allá, né? Por qué que mi abuela fue para Caxias do Sur. eh, y comencé a comprender este camino de movimiento. Y quería saber más de dónde venimos, né? A partir de esas costumbres, a partir de esas historias. Y la cosa más fuerte que tenía dentro de mi familia era que todos nosotros guardamos el cordón umbilical. Y cuando yo conocí Mónica, Mónica contó esta historia sobre por qué que guardábamos el cordón umbilical. Y mi mamá guardó mi cordón umbilical até mis 14 años, até que aconteceu uma mudança de casa, mais uma mudança, mais uma cidade, e ela perdeu o meu cordão umbilical. E aí, quando eu conheci Mônica, ela contou essa história, eu pensei, primeiramente, já tinha a consciência que era uma pessoa charrúa, minha família falava sobre isso, mas sempre num lugar muito de encantaria, sempre num lugar muito fantasioso, e eu pensava, como assim somos descendentes, não? E conhecer Mônica foi muito nessa parte, como assim somos descendentes e não somos, sabe? Todas as histórias estão aqui, se tudo está acontecendo a nosso alrededor, a partir dessa perspectiva de nosso pueblo, e todos hablam sobre nosso pueblo, como que somos apenas descendentes? E aí, a partir dessa narrativa, eu pensei, bueno, se somos charruas e nosso cordão umbilical, ou ele tem que ser plantado em la tierra, ou guardado para que quando crescemos possamos plantar onde queremos, o que vai acontecer comigo? Que minha mamá perdeu meu cordão umbilical. Aí eu ouvi Mônica falando que é porque somos del mundo. Entonces, si no podemos plantar nuestro cordón en la tierra, es porque na verdade nosotros somos del mundo, vamos percorrer el mundo. Y yo siento que estás aconteciendo un poco de eso también conmigo y contando un poco de esas historias. A Que través de la hermoso. arte, a través de la arte, a través de la música. Y pienso que es eso conecta los biomas, las historias, incluso las historias de lugares de donde yo nunca estuve, porque estaba hablando con Mónica ahora, antes de comenzar la conversa, la charla, que nunca estuve en Uruguay, y a pesar de ser allí, luego allí al lado del Río Grande do Sur, no es tan fácil de llegar. Es más fácil yo estar aquí en Salvador, que está más lejos, do que atravessar uma fronteira que, de certa forma, nos distancia mais, né? Dificulta, muda o dinheiro, muda a língua. Então, esse tem sido nosso desafio contemporâneo também, quebrar essa fronteira.
Sí, muy importante. Y hablando de mamás, esa historia muy bonita que usted conta sobre esse cordão umbilical, queria perguntar a Mônica, sua mamã, mantuvo um silêncio sobre sua origem charrúa, não? Poderia explicar por que que esse silêncio? E como que isso se tornou uma estratégia de sobrevivência para você, para o seu povo? Porque você também compartilhou que também foi chamada de negrita por uma tia-avó, né? Então, queria saber também como que foi essa questão na infância, do silêncio, da discriminação por suas características, seu fenótipo, ligado à sua ancestralidade indígena, como isso moldou sua infância, sua autoestima. Sí, escuchando a Oderí, bueno, y que él contaba de la costumbre de guardar el cordón umbilical. Mi mamá guardó los cordones de los 3 hijos y, o sea, practicó también esa costumbre charrúa a pesar de ese silencio y otras costumbres más, porque hay modos, hay pautas culturales que se transmiten en silencio, sin decirlo, esto es charrúa. O cómo acordarme de mi mamá a las 5 de la mañana, a las 6, lo primero que hacía era prender el fuego, estar sentada en cuclillas horas mirando el fuego antes de comenzar el día. Y esa práctica también es ancestral. Y bueno, y el tema es que mi mamá prácticamente no se crió con su familia, en una familia muy humilde, donde tenían 9 hijos y a veces no tenían que darles de comer. Y entonces mi mamá fue mandada a las estancias. Yo creo que en Brasil les dicen haciendas, y se crió desde los 5 años de hacienda en hacienda. A veces regresaba a su hogar para ver a su familia, pero volvía a trabajar. Y desde muy pequeñita trabajó desde los 5 años. Entonces, y fue muy perseguida, muchas veces hasta intentaron violarla, los patrones, los capataces, tuvo que escapar muchas veces. Incluso una de las patronas la ataba a mi mamá para que no se escapara. Y historias muy fuertes, que nosotros pensamos que, incluso con mi hermana, que ella nunca nos contó todo, nunca contó todo lo que a ella le ocurrió en esas estancias, en esas haciendas. Y esa es una historia muy común, porque si rascamos entre los charrúas actuales, todos venimos de las estancias, de las haciendas. Una abuela, una bisabuela, alguien fue sirviente o fue peón, decimos, de las estancias. Y creo que a mí también me transmitió ese dolor sin decírmelo, porque son marcas de violencia que tenemos en nuestros cuerpos y que se transmiten de generación en generación sin decirlo, sin siquiera hablarlo, sino de una forma indirecta por nuestras actitudes, ese dolor fuerte, ¿no? Y en la década del 80, que fue para nosotros en ese movimiento charrúa de este lado acá de Uruguay, que es lo que hoy es Uruguay, ¿verdad? Fue una etapa de que se empezó a correr el velo de la verdad histórica, el velo de la memoria. Y esos silencios son silencios constituyentes de esa memoria, son muy significativos. Todos vienen de ese silencio, pero ese silencio por sobrevivencia, porque en 1831 nuestro pueblo charrúa, aquí en esta parte, aquí en donde es en el sur, atravesó un genocidio perpetrado por el primer gobierno de la República Oriental del Uruguay. Y ese genocidio, esa masacre nos marcó. Y fue un antes y un después, fue un hito en nuestra historia. Fue un genocidio fundante y nos dejó muchas marcas, porque además del genocidio fue etnocidio y fue una persecución que duró desde 1831, masacres, matanzas, hasta 1834. Y esas persecuciones fueron, esas huidas, esas corridas, fueron transmitidas de generación en generación, y ese silencio fue un silencio que nos salvó a muchos sobrevivientes de esa masacre, le salvó la vida ese silencio. Entonces, esas marcas de memoria, de dolor, que fueron transmitidas y ese silencio, son parte nuestra.
y nos atraviesan. Es muy difícil que una familia tenga la memoria intacta. Siempre hay esos huecos, esos vacíos que también forman parte de nuestra historia. Y bueno, y mi tía abuela, cuando yo tenía 5 años, que vinimos por primera vez a Montevideo, mi tía abuela, por parte de mi papá, me conoció, que es michelena, que son descendientes de vascos españoles. Cuando me conoció, me miró, me agarró del brazo, me sacudió fuerte y me dijo: ¿y vos, a quién saliste tan negrita? Así con un tono que no lo puedo repetir, como de bronca, como de odio, Y yo lo único que hice fue correr a los brazos de mi mamá. Y la palabra negrita me resonó. Entonces, cuando estuve con mi mamá, le pregunté por qué me dijo negrita. No entendía lo que significaba en el contexto, ¿no? El racismo. Y ahí eso me marcó muchísimo, porque eso fue como a los 5 años. Y después, cuando comencé la escuela, yo me miraba a las otras compañeras que eran blancas, rubias, blanquitas. Aquí Uruguay es un país con mucha inmigración europea. Y sentía siempre que las preferidas de las maestras eran las blanquitas. Y era así, ¿no? Y que también las maestras, de alguna forma, nos discriminaban a otros. Y me solidarizaba con los otros niños también de color, ya sea afro o indígena, que eran de un contexto muy humilde. Siempre me solidarizaba con ellos. Y el silencio, ¿no? Era muy, muy callada y muy tímida. Creo que esa timidez siempre me distanció de las maestras que tenían esa actitud, ¿no? Y creo que eso marcó mucho. Recién a mí me empoderó mucho enterarme de mis orígenes. Cuando me enteré de que mi bisabuelo era charrúa, era como que una ficha se me cayera así dentro mía, así, como que encajara en mi cuerpo y me dijera: entendí muchas cosas de mi mamá y de la historia familiar. Y entendí bien eso, por qué no me transmitió. Y cuando le pregunté, me dijo que me había querido preservar por la discriminación, por el racismo, y era para protegerme, justamente. Pero mi mamá fue un ejemplo, y yo decidí entrar, ser una activista, luchar por esto, por esta reivindicación histórica, memorial, pero también identitaria, por la historia de mi mamá, porque yo tenía toda la historia bien íntegra de mis ancestros vascos, pero no sabía nada y empecé a investigar, y toda esa fuerza me la dio mi mamá. Y hasta que a los 70 años más o menos de mi mamá, ella empezó a reconocerse como charrúa. Entonces fue todo un proceso de la familia también, mis hermanos, mi sobrina, mis hijos, por supuesto, pero fue un proceso de toda la familia, que empezamos a sanar esas heridas que tenemos, esas marcas que llevamos en nuestros cuerpos. Y también como mujeres. Mi madre fue un ejemplo de lucha, de resistencia, de resiliencia. Mi madre no fue a la escuela, no la mandaron nunca a la escuela, y siempre fue o empleada de estancias, vino a Montevideo a los 14 años y empleada doméstica de casa en casa, y terminó siendo partera profesional. Y no por eso, pero ella superó muchas barreras, muchísimas. Una fuerza impresionante la de mi mamá, una guerrera, un gran ejemplo para mí. Y en base a su lucha, que era la lucha por ser, estar, por no sé cómo explicar, por la dignidad, creo que por ser una mujer digna, y lograr hacer lo que a ella le gustaba, que era traer niños al mundo, que ya le fascinaba, fue su gran amor de su vida. Ese ejemplo de lucha me inspiró. Por mi mamá hice esto, creo, lo sigo haciendo. Qué lindo, muy lindo. Creo que nosotros vamos entendiendo mejor nuestros padres, entendiendo los silencios también, que fue una generación que necesitó sobrevivir también en la dictadura, que poco se habla, pero es muy importante también ver que en la época de dictadura también hubo un gran movimiento de retomada en Abya Yala, y también la dictadura fue una represión contra esos movimientos que estaban entrelazados con otros movimientos políticos que traían la reforma agraria del territorio, que traían otras formas
de juntar las luchas y eso también dejó, creo que el movimiento indígena un poco con miedo y el racismo creció mucho en ese fascismo de la dictadura. Entonces creo que hoy yo también pienso, hago todo por mi mamá y entiendo que hago muchas cosas por ellos. Y eso también me ayudó a curar muchas cosas de la infancia, porque nuestras infancias con el racismo, creo que todos nosotros crecemos o en el silencio, o en la agresividad, o en la reactivación, ser reativo, ¿no? Reativo. Yo llamo de rabia ancestral. Tenemos una rabia ancestral, que eso que también te hablaron y acabaron contándote que eras charrúa haciendo essa esse significado, né, de como se você fosse uma guerreira também, né. E aí você falou, Adé, muito também disso, da família, né, e de você falou também dessa construção como artista, de como a música foi para você uma forma de você criar um antídoto, né, contra o colonial, de quebrar esses estereótipos, unindo a música, o audiovisual, o artesanato, né, nessas andanças que você fez e que continua fazendo, né, porque você está agora em Salvador. E eu queria te perguntar qual que é esse propósito, né, dessa quebra desses estereótipos para corpos indígenas e dissidentes, né, porque a gente está o tempo todo tentando quebrar isso para que as nossas crianças também, os nossos jovens, a nossa comunidade possa estar com menos violência para se assumir, né, com o corpo que a gente tem, para poder ter orgulho e autoestima com isso. Yo siento que es muy importante que podamos nos ver en las otras personas, en las otras existencias posibles, ¿no? Y bueno, mi familia es una familia muy diversa, es una familia muy grande. Yo conviví con mis bisabuelos hasta mis 16 años y tuvieron 14 hijos y mi abuela Tere, que está viva hasta hoy, una persona que me trae muchas historias. Mi mamá, yo cuando nací, ella me parió cuando tenía 15 años, entonces mi familia también es muy nueva. Y todo eso viene con una inspiración, una necesidad de hablar sobre las diferencias que tenemos, principalmente esta quiebra de estereotipo, porque primeramente, cuando decimos que somos personas indígenas, las personas que cuestionan cómo eres indígena si no estás en la Amazonía, cómo eres indígena si tú no estás en una aldea. Y nuestro pueblo justamente es un pueblo nómade, es un pueblo que no tiene tanto el costumbre, a pesar de vivir en comunidades, no tiene tanto la historia de las aldeas o la Amazonia. Nosotros tenemos nuestro propio territorio. Para de eso, yo tengo mi pelo, que es un pelo afro. eh, las personas piensan que tú no puedes ser una persona indígena porque mira, tu pelo es así. Entonces, yo crecí mucho oyendo mucho de esas cosas, así, a partir de un estereotipo que limitaba y decía, ¿cómo que nosotros debemos ser? Cuando en la realidad nosotros somos lo que somos y cargamos nuestras historias y reunimos esas historias. Entonces, una de yo creo que uno de los procesos que me fortalecen como una persona charrúa es entender que yo soy una cuerpa transfronteriza. Y cuando yo digo que soy una cuerpa transfronteriza, que soy un tatú, es porque también no obedezco los géneros, ¿no? Entonces yo me fortalezco también pensando qué son las costumbres charrúas y cómo que yo puedo construir una nueva memoria a partir de lo que fuimos, lo que somos ahora. Entonces yo empecé a construir nuevos quillapis, que son las vestimentas que
que carregan la memoria charrúa. Pero yo empecé a crear quillapis que hablasen sobre mi memoria corporal, sobre una cuerpa que es una cuerpa trans, sobre una cuerpa que percorre, que canta, que danza y que está investigando también esa existencia cuanto una cuerpa charrúa en una nueva generación, ¿no? Como Mónica habló, que nuestro pueblo pasó por este gran silencio. Mi familia era una familia que siempre hablaba sobre sus costumbres, mas también tenía, tenía mucha vergüenza de ser quien se es. Hoy yo siento que hay ese orgullo, hay esta historia que quiere ser contada. Y cuando contamos a partir de este marco que fue el genocidio de Salsipuedes, la generación de mi familia, yo soy la séptima generación. Y yo oí mucho que había una leyenda o una profecía de que la sexta generación volvería a hablar que era charrúa. Entonces yo pienso mucho en mis primos que también empezaron esa retomada antes de mí, ¿no? Como historiadores también, como personas que registraban esos procesos. Entonces yo pienso que la música y la arte, lo bordado, la costura, eh, la costura tiene sido la mejor forma que yo tengo de retomar mis procesos y registrar esta memoria viva que yo estoy construyendo ahora también, ¿no? Entonces, la arte para mí ha sido mi mayor herramienta, mi mayor arma para poder mantener viva no solo a mí, mas también esta cultura, nuestras historias y seguir adelante, Bascuadé. Muy importante, muy necesario, porque también es una forma de las personas conocerem tu trabajo, es una forma también de saber más sobre la identidad charrúa y también, al contrario, ¿no? Las personas charrúas también conocieron más sobre este movimiento, que es un movimiento también muy difícil para los pueblos originarios que tuvieron mucha relación con el cristianismo y no consiguen ver la identidad de género también como algo importante para descolonizar nuestros cuerpos, ver de otra forma. Entonces creo que haces un movimiento con su música de allá para acá, de acá para allá, ¿no? Un tránsito. Y, Y y creo, hable, ¿cómo se está no, no, agora? yo me recordé de concluir porque es muy importante pensar también que, por increíble que parezca, nuestro pueblo también pasa por este proceso de retomada de la lengua y todo más. Tenemos poquísimas palabras charrúas, también nos conectamos con la lengua chaná y dentro de nuestra cosmovisión se cree en otros géneros. Nos conocemos el tató, el adá, el tató adá. Entonces, existe este proceso también de conocer como tató adá, que es esta cuerpa no binaria, esta cuerpa que tiene las dos, las dos dualidades, el masculino, el femenino, ¿no? Y yo intento me aprofundar en esta identidad también, que por más que no sea tan reconocida dentro de la comunidad de LGBT que más, pero es importante reconocer que nosotras, personas indígenas, existimos en cuanto LGBT también y, y infelizmente no es una realidad en todas las comunidades ser acolhida a partir de eso, ¿no? Entonces, yo creo que es también un camino mucho importante de ser demarcado. Muy importante porque nosotros estamos en ese movimiento también de vivir y revivir nuestras existencias y con el fascismo creciendo mucho, es muy importante que eso sea resistencia también, ¿no? Y Mónica, estoy pensando, quería hacer una pregunta a usted que tiene a ver con eso que Ode nos habló del masacre de Salsipuedes, así se habla, Salsipuedes, ¿no?
Foi um evento central da história charrúa e foi classificado por ustedes como um genocídio. Para quem não conhece, poderia nos explicar o que aconteceu? Foi 11 de abril de 1831, não? Exactamente. El 11 de abril de 1831, el general Fructuoso Rivera, que era el presidente de la República, perpetra el genocidio. Es una emboscada, es una vil emboscada, porque había mandado a un general, que es el general Antonio Díaz, a convencer a las tolderías charrúas para que fueran al convite, y con la excusa de que iban a tener una guerra con Brasil y iban a recuperar un ganado que supuestamente los brasileros, entre comillas, ¿no?, habían robado, iban a repartir ese ganado con la promesa de que ese ganado le iba a ser repartido a nuestros ancestros charrúas. Y bueno, no todos fueron a ese convite, hubo caciques que no concurrieron y se fueron para lo que es hoy Río Grande del Sur, subieron al norte. Y ahí aproximadamente llegaron 500 charrúas, los hicieron dejar las armas, les dieron tabaco, les dieron comida y les dieron caña, quicán, en lengua charrúa, y Rivera era considerado un amigo, porque en 1828, en la Guerra de las Misiones, que justamente era para recuperar las misiones, que no pudieron, ¿verdad?, que es la parte del norte. Antes las misiones era como una parte más de lo que es acá lo que sería la República Oriental de Uruguay, porque ya la independencia es en el 1825 y se firma la primera constitución en 1830. Y después de firmada la constitución, de constituido el Estado uruguayo, a través de esa constitución se realiza el genocidio. Los hacen dejar las armas y con 1.200 hombres los rodean. Entre esos hombres, entre esos 1.200 soldados, no había solamente soldados del ejército de Uruguay, sino que había una compañía de brasileros dirigidas por Vicente Díaz González, y estaban las fuerzas del general argentino Juan Lavalle, sus tropas unitarias que estaban asiladas acá en el país. O sea, que fue como, reúnen vendría a ser en ese momento a Imperio de Brasil, fuerzas del Imperio de Brasil, la Argentina y Uruguay. Es como que fuera un plan Cóndor, como que eso fuera, y rodean a los charrúas, ya estaban sin armas, fueron con sus mujeres, con sus niños, y ahí fue una gran masacre. Y de ahí, más o menos aproximadamente, de los 500 charrúas sobrevivieron 300. Y hubo solamente una baja del lado una muerte del lado del ejército uruguayo y de los otros ejércitos. Y esos 300 sobrevivientes fueron traídos caminando desde el lugar donde se perpetró la masacre, que es en el norte, que es en el departamento de Paysandú, a orillas del arroyo Salsipuedes, que ya se llamaba así porque se inunda todo en ese momento de abril, en esa temporada que es el otoño, es cuando hay la máxima lluvia, se estaba todo inundado, y bueno, y ahí logran escapar 50 charrúas, pero 300 los traen caminando, y en el camino de esa traída están engrillados, los van repartiendo en las estancias y llegan a Montevideo. De esos 300, 166. Y en Montevideo se hace lo que se llamó el famoso reparto, que empezaron como una subasta a dar a las familias de la alta sociedad. Primeramente los niños charrúas. Hay una carta de las damas de la sociedad de Montevideo que habla de que las mujeres estas que ven cómo las charrúas al arrancarle los hijos de pecho de los bebés, cómo ellas gritan y se arrancan el pelo del dolor, le mandan una carta a Rivera para ver si puede devolverle los niños, porque ellas se solidarizan. O sea que no todos los montevideanos pensaban igual. Ellas se solidarizan como mujeres, como madres. Por supuesto, Rivera no hizo caso y esos niños fueron repartidos, fueron separados entre sí, y eso fue lo que hizo que la lengua se durmiera, diría yo. No diría se muera, se durmiera por un largo, por 200 años, por más de 200 años.
estuvo durmiendo la lengua, porque la lengua también la transmitían las mujeres, o sea, todo lo que era el aprendizaje de la lengua. Y bueno, las mujeres fueron repartidas en las estancias, la mayoría eran mujeres, las sobrevivientes, eran pocos guerreros que fueron llevados prisioneros, y de esos guerreros que fueron llevados prisioneros, y algunas mujeres también, 4 fueron llevados a Francia de forma forzosa, se entregaron a un francés, los llevó a París, donde fueron expuestos como circo humano, donde cobraban la entrada para ser expuestos. Fueron el cacique Baimaca Perú, el hombre de medicina, el curandero Senaqué, que era también el mayor, el joven Tacuabé y la joven Guyunusa, que estaba embarazada, salió embarazada de aquí. Y cuando llega a París, ahí donde es en Francia, tiene a su bebé, pero lamentablemente la niña muere a los 8 meses de tuberculosis. Todos van muriendo. El único que no se sabe nada, que nunca se supo de sus rastros, fue el joven Tacuabé, que fue el único sobreviviente, porque todos en ese año, en 1833, y la niña muere en el 1834, mueren todos. Y bueno, y esas historias son también historias que hoy conocemos y que lamentablemente el Estado uruguayo no ha reconocido aún el genocidio de Salsipuede. Sí, lo que logramos como Consejo de la Nación Charrúa, que nosotros, mi comunidad, fue una de las que fundó el Consejo junto con otras 5 comunidades más, y bueno, se logró en el año 2021 que el sitio de Salsipuedes, donde se perpetró la masacre, o por lo menos cerca de allí, fuera nombrado sitio de memoria por ley, por la ley de sitios de memoria. Es un reconocimiento. También se logró en el año 2009 que el 11 de abril sea promulgada una ley de la 18.589 que declara que el 11 de abril es el Día de la Nación Charrúa y de la Identidad Indígena. Y es también un poquitito de reconocimiento, pero no basta, porque son leyes que no se cumplen, esa ley no se cumple, no se aplica casi, y bueno, nosotros quisiéramos que se hiciera un real reconocimiento de genocidio y que se nos reconozca a nosotros como charrúas actuales, que se reconozca en la Constitución al pueblo charrúa como pueblo preexistente y existente, y que hoy en día existimos. Eso es lo que quisiéramos. Y por supuesto, una de las reivindicaciones del CONACHA, del Consejo de la Nación Charrúa, que hemos luchado muchísimo durante 20 años, hoy cumple 20 años el CONACHA, es que se ratifique el convenio 169 de la OIT, que Uruguay junto con Surinam son los únicos 2 países que aún no lo han ratificado de América del Sur. Muy triste esa historia porque es una historia que infelizmente se repitió por toda Viayala, por toda Latinoamérica. Nuestros pueblos pasando genocidios, nuestros pueblos teniendo las mujeres y sus niños repartidos, las mujeres estupradas, los cuerpos llevados a Europa como un zoológico humano, y eso también pasó con el pueblo mapuche, eso pasó con inúmeros pueblos. Y bueno, yo como mamá me da mucha lástima también porque no imagino lo que puedan ter sufrido nuestras ancestrales indígenas y las tuyas del pueblo charrúa, porque duele mucho perder un hijo y perder un hijo diante de un genocidio de toda una comunidad. Y eso necesita ser admitido por los estados que se crecieron por encima de masacres, ¿no? Y bueno, te agradezco mucho que pueda contarnos esa historia porque es una historia que las personas necesitan conocer, ¿no? Los artistas, los estudiantes, el movimiento indígena de lucha que ha sido eso con mucha importancia, dado la importancia de que infelizmente los libros no nos dan, ¿no? Y bueno, quería convidar a usted, Odé, para hablar un poco de eso también, porque sé que usted también estudia su lengua que está silenciosa, como Mónica dijo, y todo el motivo de estar silenciosa se entiende. Y usted usa ese nombre del bien vivir en la lengua charrúa, chana charrúa.
y quería que usted hablase un poco de ese resgate en tu producción musical, porque trae también la frase que usted es una cuerpa transfronteriza, hablando de eso del género, pero también sale hablando también del reconocimiento de la lengua, ¿no? La lengua charrúa, nosotros siempre discutimos sobre que tenemos poquísimas palabras. eh, También se ocurrió de una persona del pueblo Chaná, que es Don Blas, que también fue considerado como el último hablante de la lengua Chaná y que tenía el conocimiento y entonces, juntamente con la comunidad, inició un proceso de registro, de colocar estas informaciones en un diccionario, que es un diccionario en español, Chaná, pero para que nosotros podamos accesar, entonces se entendió que nosotros que nos conocemos como charrúa, iríamos a usar las palabras que nosotros conocemos en charrúa acopladas a las otras palabras chana. Entonces, eh, fue con Martín Delgado, un Quilantec, Mónica Michelena, entre otros inchalás, ¿no? Que como llamamos los parientes, los hermanos. Fue con otros inchalás que comenzamos a compartir este movimiento de retomada de estas dos lenguas. Y entonces mi música, yo tengo tracido un poco de eso, ¿no? Mi primer EP, durante la pandemia que yo aprendí a producir música, yo no sabía producir música, entonces un amigo me ayudó a bajar el Ableton, un software para producir música, y yo ya editaba vídeos, entonces fui entendiendo cómo que funcionaba la herramienta, entonces aprendí a producir y yo sentí que necesitaba colocar algunas palabras, hablar sobre muchas cosas de aquí que, que yo sentía que precisaba expresar en la música. E incluso tú, Brisa Flow, Caego, Yara, entre otros artistas indígenas, fueron grandes inspiraciones para que yo vise esta importancia, ¿no? Entonces, mi primer EP se llama Oblendere, que justamente es como el buen vivir. La verdad, la lengua, la cosmovisión, la lengua es el buen camino. eh, y yo hablo sobre ese proceso de resgate, yo hablo sobre ese proceso de nos vermos uno a los otros. eh, Tiene otras referencias de nuestro territorio, como la música Cuerpo Tierra, que para de ser una música que habla sobre las pampas, es una música que yo escribí también a partir de una forma escrita y poética de las pampas, como la milonga, y a pesar de tener otros ritmos más electrónicos, que es lo que yo tengo buscado traer por este lugar contemporáneo. Entonces, a partir de eso me firmo en ese lugar de la arte indígena contemporánea, de la música indígena contemporánea, trayendo las referencias de mi pueblo, las referencias de la lengua, y siempre aprendiendo más, así, porque a gente va compartiendo y va se complementando en las reuniones, incluso cuando inicié ese proceso de aproximación con las comunidades charrúa de Uruguay, nosotros hacíamos muchas reuniones. En la pandemia eran muchos encuentros, muchos seminarios, muchas charlas. eh, Creo que eso aproximó mucho la gente y fue con que conectásemos más con la importancia de aprender la lengua charrúa, la lengua chana también, porque es lo que pensamos, es lo que nuestros ancestrales piensan. Entonces eh, es muy gracioso poder encontrar otros enchalás y poder decir
que está todo bien en nuestra lengua, ¿no? Entonces, cuando voy a me presentar en los espacios, yo hago cuestión de usar esta lengua, ¿no? Como Nharug, Mitichá, Odarie Charrua, Ugopatimá Charrua, né? Que sou do povo charrua, sou Odarie, né? Então, cosas muy simples, hay mucho que se aprender también. Creo que la música siempre va a guiar. Recientemente yo lancé una música que se llama Onka Yurma, que es una de las palabras que es de facto charrúa, que es sobre la madre tierra, ¿no? O sea, es Oncaí, que también es como nosotros llamamos las abuelas. Oncaí Uhumar es como una gran abuela, que es la madre tierra. Muy lindo. Y usted tiene un trabajo que también el corpo flecha, ¿no es eso? O corpo flecha? Sí, ¿Cómo? o diría, como si tu cuerpo fuese una flecha, o diría y las flechas, también haciendo eso, sí. Sí, bueno, este es el proyecto musical, el actual proyecto musical que yo misturo performance y danza, las músicas. Generalmente yo convido a otras personas para presentar. Eh, claro que es grandes desafíos poder circular, pero yo tengo luchado mucho para poder circular con este proyecto, para poder llevar las músicas, poder se expresar de otras maneras también, porque creo que las personas y yo tengo sufrido mucho eso, cuando una persona que se coloca en el mundo, en esta imagen de artista, como un artista indígena, creo que tú pasas por esto y todos pasamos, que solo podemos hacer esto y nada más. Entonces, si yo pensar en otro tipo de género musical, la música electrónica, ya no estás más siendo indígena. Entonces, yo cuestiono mucho eso, ¿sabe? Pero el mayor desafío mismo es poder circular con este proyecto. Entonces, yo creo algunas estrategias para que consiga realizar esas performances en cada territorio. Por ejemplo, cuando estoy en el Río Grande del Sur, son un cierto grupo de personas que trabajan conmigo. Cuando estoy aquí en la Bahía, son otras personas, otros grupos, para que, y también la lenguaje muda dependiendo a dónde estamos, dependiendo sobre lo que queremos hablar también. Pero Odarias Flejas está bastante así. Es una gran mistura porque yo estoy hablando sobre mi ancestralidad charrúa, mas también flirto con las narrativas de las existencias afro-brasileñas, porque Odarie, las personas siempre sugieren que Ode viene de Oxóssi, Ode como si fuese hija de Oxóssi, que es un orixá de las matas, orixá de las flejas. Entonces, a pesar de no ser sobre eso, es una forma de aproximar a las personas a entender sobre lo que estoy hablando. Entonces, Odarías Flejas han sido este proyecto sin que tiene sido mucho una gran flecha así para tornar las cosas realidad, así, dentro de ese contexto que estamos, así, ¿sabes? Sí, pregunté de eso porque creo que también fue un trabajo que usted desenvolvió assim, você fez na pandemia, né? Então, também tem a ver com a questão do bem viver da língua charrua, também foi uma questão de bem viver para você na pandemia, esse trabalho que também tem essa, como você disse, trazer essa coisa de Oxóssi, que também é uma identidade afrodiaspórica aqui no Brasil, né, nas religiões de matriz africana, para além das religiões, né, nas crenças, vamos falar assim, na crença da cultura de matriz africana. Isso é muito importante, né, trazendo isso, trazer essa identidade transfronteiriça para o nosso continente, essa forma também de se unir ao movimento preto, né, culturalmente falando na música, e de trazer ao menos essa identidade dependente da Europa, que muitas vezes a música, a cultura se colocou, né,
E voltando ao que a Mônica falou, assim, dessa questão do próprio país, às vezes, não assumir esse genocídio, né, que teve essa responsabilidade do Estado e das mulheres brancas, né, se muitas vezes se consolidarem ali de tentar humanizar também, né, de ser uma pessoa branca falando para humanizar pessoas indígenas. Isso é o que tinha que acontecer mais, né, no nosso continente, né, de pessoas serem antirracistas, da gente conseguir decolonizar aí a nossa mente, conseguir trazer essa transculturalidade transfronteiriça, né. E infelizmente o Uruguai ele é bem conhecido, né, por ser um país, assim, que por mais que ele esteja em avanços democráticos, com a questão da medicina da maconha, por mais que ele esteja em outras discussões, ele ainda é um país que infelizmente tem um embranquecimento muito grande, promovendo esse embranquecimento, né. Muitas pessoas chamam o Uruguai de Suíça da América, por exemplo. E isso invisibilizou os povos indígenas, né, os seus legados. Então você fala sobre a pintura do ressurgimento da pátria, né, de Juan Manuel Blanes, né, Mônica? Como essa obra simboliza a exclusión indígena na fundação do Estado-nação uruguaio? Sí, yo tuve la oportunidad de ser invitada para darle voz a esa obra en el Museo de Artes Visuales de acá de Montevideo. Y bueno, lo que puedo decir que ya desde el título, El Resurgimiento de la Patria, esta obra es de Juan Manuel Blanes, que se creó, se pintó, él lo pintó en 1898, ya a fines del siglo XIX, y nos habla de este resurgimiento de la patria que para él, para Blanes, ¿no? Sería como un volver a surgir de una nueva forma, bajo un proyecto de Estado nacional totalmente que excluyó a los pueblos originarios, riverista por Rivera, ¿no? Bajo un concepto de patria muy diferente al concepto de patria grande que proclamaba Artigas, bajo un modelo federal, inclusivo e intercultural que él tenía. Y esta obra está colmada de imágenes iconográficas fundacionales de nuestra nación, ¿no? Hay varias capas en esta obra. En una primera capa se puede ver a una mujer blanca que representa a la patria o la matria, una blanca pura, radiante, civilizada, que asciende triunfante, creada a imágenes en semejanza de una Europa que representa todo lo que la incipiente nación debe admirar y perseguir para triunfar, ¿no? Ella está sentada, además, la mujer está blanca, arriba de una piedra, en un nivel más alto que el resto. Tiene una tela que le cae sobre su cuerpo con la franja de la bandera nacional. O sea, una bandera que debería estar manchada, representada, que debería verse representada, manchada de sangre charrúa, porque el genocidio fue un genocidio fundante de nuestra nación, y la sangre charrúa derramada en un genocidio que no está la sangre, pero que en un segundo plano, una segunda capa, diríamos, vemos una figura estereotipada de un indígena charrúa, en una postura caída, arrastrándose. Ya ella está arrastrándose entre el medio del agua, porque está en la orilla del agua, ella está encima de una piedra, le está arrastrándose, observando desde abajo a la patria resplandeciente, arrastrándose en el piso como un símbolo totalmente de sumisión, de inferioridad, y está como en unas tinieblas, o sea, no está todo muy oscuro, y es como que él no puede alcanzar a esa mujer, no la puede alcanzar, como si ella representara algo superior, ¿no? La blanquitud, y ya que no está a su altura, está abajo, y se lo ve que está incluso conteniéndose en su propia esencia libertaria, ¿no? Un indio sometido al modelo de civilización que lo pasó por arriba, ¿no? O sea, en 1898 ya estábamos prácticamente en un estado de sumisión, y por supuesto después del genocidio, todo el etnocidio, ¿verdad? De invisibilización, de sometimiento, de despojo total del pueblo charrúa en ese momento. Él es una blanca europea y él parece que la protegiera, porque hay un yacaré y él le está sosteniendo, uniendo la boca para que el yacaré no la muerda el pie de la mujer. Y bueno, es toda una iconografía que muestra justamente el sometimiento, y bueno, justamente lo que inspira es como
la superioridad racial, ¿no? La supremacía racial. Y además la mujer está sentada sobre una piel de jaguar, que es el animal más peligroso y salvaje de esta tierra. Para nosotros los charrúas, el jaguar incluso es un animal totémico que representa la libertad, la fuerza y la belleza. Somos el pueblo jaguar. Llevamos dentro el espíritu de jaguar. Y esta obra nos da a entender que el espíritu charrúa está muerto, porque es una piel muerta, ya está sentada arriba de esa piel, como un trofeo de guerra, en una clara alegoría de genocidio charrúa, en cuyos cimientos se levanta, entre comillas, la patria, ¿no? de ellos, porque no es nuestra patria. Y bueno, y eso es lo que me inspiró darle voz, la voz está al lado del cuadro, hay un QR que los niños de las escuelas pueden escuchar, por lo menos fue un proyecto muy bonito de profesoras de Bellas Artes que me invitaron y que por lo menos ahí la voz, hay otra voz que no es la voz del autor, hay otra voz que justamente, porque nosotros venimos trabajando mucho con las mujeres, desde el año 2005 formamos el UMCHA, que es la Unión de Mujeres del Pueblo Charrúa, porque eso de la mujer, ¿no? La fuerza de la mujer, como guerrera también charrúa, y estábamos trabajando justamente con las charrúas de Entre Ríos, de Argentina, muchísimo. Hemos trabajado para romper ese mito de la extinción, esas narrativas de la extinción y del sometimiento y de la inferioridad y también, como dijo Oderí, de la vergüenza de nuestras abuelas. Trabajamos y para levantarnos, para surgir. Bascuadén Chalá es el nombre de mi comunidad y significa levántate, hermana, hermano, porque la palabra enchelá no tiene género. O sea, Inchalá no tiene, es para todos. Entonces, yo creo que en ese resurgir que estamos atravesando, ese resurgimiento, desde ese estuvimos arrastrados, pero nos estamos parando, nos estamos levantando lentamente. Ya en las nuevas generaciones, mis hijos, mis nietos, ya no sienten el mismo, ya han sanado ese dolor y se sienten de otra forma, con mucho más fuerza, con mucho más sanos, más fuertes que nosotros, ya no se quiebran tanto como nosotros, ya siguen la lucha, continúan. Y lo hacen de otra manera, como Oderí, desde el arte, desde lo actual, como artistas, que son también, y eso me inspira muchísimo. Las nuevas generaciones son una inspiración para las viejas generaciones también. Sí, eso es muy lindo ver, porque nosotros sin los más viejos nada somos. Y los más jóvenes también, los jóvenes traen esa importancia, ese orgullo de retomar nuestros territorios. Y creo que usted hace eso muy bien, ¿no, Ode? Y me encanta su música. Del final voy a querer que también pueda traer un poco de su arte para nosotras. Y amiga, quiero preguntarte una cosa que yo creo que para mí es muy importante dentro de eso que también habló Mónica, que es como si fuera un dolor que nosotros de la música a veces pasamos, que tener esa narrativa de nos sentir subjugados, como Mónica habló. Ese embranquecimiento es muy fuerte dentro de la arte también. Y a veces nosotros estamos luchando por, así como Elvira Espejo nos habló, así como Linda Tupinambá nos habló también, estamos luchando por tener buenos cachés para poder pagar, como usted dijo, sus equipos que están en lugares diferentes. Entonces también estamos generando alguna renda, distribuindo a plata, né? E é a nossa forma de retomar também esses territórios, que são territórios dentro da música. E eu tenho visto, assim, que isso tem sido um movimento muito importante dentro da música e da arte indígena num contexto geral. E você passou por muitos festivais legais, né? Eu vi aqui que você passou pelo Morro de Estoque, Festival Suíça Baiana, Circuito de Música Afro-Indígena, Festival da Noite dos Museus, Festival Tum Tum de Verão. E sempre o seu show tem isso de performance, dança, isso também traz as pessoas para um ritual, né? Porque acredito que nosso show é um ritual.
E você trabalha muito com performance, né? Então a gente falou sobre isso, sobre ser una cuerpa transfronteriza, pero también tiene una intervención que se chama Sul Terra Indígena, né? E me conta qual que é o objetivo de ser menos invisível, de deixar essa fantasia do imaginário branco e tocar nessa ferida, já que a gente tem esse grande movimento também embranquecedor no sul, né, que consegue contemporâneo. Recentemente vi uns vídeos assim absurdos das pessoas falando que quer deixar o sul cada vez mais branco, mas então esse movimento colonial segue acontecendo e você traz essa afirmação, né, que o sul não é só dos brancos, o sul é indígena, o sul é preto, o sul é quilombola, o sul é charrua, caigangue, guarani, xoclengue. Então eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre como que foi essa performance, como ela foi recebida, como você criou ela e como tem sido viver esse ritual dela também diante de uma colonização violenta que segue acontecendo. Então, essas obras, né, que você fala, Sul Terra Indígena, são os Quijapis, né? A partir dos Quijapis, eu faço esse processo de bordado, portunhol também. Eu hago esses bordados nessas vestimentas, que são vestimentas que tradicionalmente eram hechas apenas por mulheres, las Adá. Yo comprendí que dentro de mi núcleo familiar, por estar haciendo esta retomada, también por ser una persona que es adaptado, yo empecé a registrar esas memorias a partir de un concepto urbano, ¿no? En ese lugar de donde yo vivo, yo crecí, que es el contexto urbano, el contexto del campo y el contexto urbano. Esos dos contextos me generaron. Entonces, estas obras, Sul Terra Indígena, Aldeia, Quilombo e Perifa, é uma outra, né, que fala também sobre esses outros territórios contemporâneos que são os nossos territórios contemporâneos também. E também, isso tem sido parte de mi proceso de construir algo a partir de las artesanías, de los artesanatos, que están conectados con la tradición de mi pueblo, más también el proceso de vestir el cuerpo, tornar el activismo una acción del cuerpo. Así, entonces, es muy importante que todos los shows, las performances, yo grito, hago cuestión de gritar, que las personas recuerden que el sur es territorio indígena, que las narrativas que la colonialidad, ellas venden, todo el territorio estás comprando cuando reproduce que en el sur, en el Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Uruguay, que solo tiene blancos, que no hay indígenas, que no hay personas pretas. Entonces, yo pienso que cuando hablamos en reparación histórica, es sobre la reparación histórica que los blancos tienen, sí, que pagarnos, pero también ¿qué papel tenemos en la reparación histórica? Y yo pienso que es sobre quebrar la reproducción sobre esa narrativa de la blanquitud, parar de comprar esta narrativa, ¿no? Y saber incluir las historias, ¿sabe? Porque no va a costar nada hablar que tenemos personas pretas, tenemos personas indígenas, incluso yo también hago parte de la comunidad Ballroom, que ha sido un gran desafío para hablar que cuando cuentan las historias de la origen de Ballroom, hablan que solo tienen personas pretas y latinas. Entonces yo entro en la Ballroom cuestionando, bueno, más ¿quién son las personas latinas? ¿Sabe? Entonces es mucho sobre reparar historia, sobre pensar que en el momento que yo estoy contando ahora, es solo incluir, saber incluir, ya será una pequeña reparación, una pequeña reparación. Entonces, yo tengo hecho
ese proceso de hablar nuestra presencia, hablar no solamente de la presencia charrúa, mas hago cuestión de hablar que es un territorio en Rio Grande do Sul, es un territorio del pueblo Caingangue, es un territorio charrúa, Xoclén, Xetá, Guarani Mobiá, que hablamos varias lenguas, ¿no? Son varios troncos lingüísticos que existen en Rio Grande do Sul. Entonces, incluso yo lembro de cuando llegué aquí en Salvador, en la Bahía, y conocí a algunos parientes. Y en Brasilia también, durante el campamento Tierra Libre, fue mucho impactante perceber que muchas comunidades, muchas etnias, eh, tenían su toré, sus músicas cantadas en portugués. Y cuando yo recordaba de cuando conocía el pueblo Caingangue, el pueblo Guaranimbiá, Xoclén, Xetá, Charrúa, los cantos están en la lengua. Entonces, por más que tenemos un fuerte apagamiento por parte de la blanquitud, ainda así resiste mucho la lengua. Contrario de que, por ejemplo, aquí en Nordeste sabemos que existen los pueblos de primer contacto, e isso vai impactar na língua, vai perder outras detalhes de las canciones. Entonces, si pensarmos por este lado, el sur está muy preservado, pero la narrativa colonial ela está siendo vendida y el resto del territorio está comprando esta narrativa, está escolhendo comprar esta narrativa. Y es lo que yo propongo cuando coloco en mi bordado que el sur es tierra indígena, ¿no? Propongo que tengan esta otra mirada también. Sim, esse projeto é muito importante de trazer de volta esse significado, esse resgate cultural. E a arte é uma ferramenta de luta e educação também, né. Então, Mônica, ela tem esse projeto Mulheres Charrúa Rearmando o Grande Quijapi da Memória no Uruguai, que é o mesmo movimento que, de alguma forma, Odé tem feito aqui, né. Isso é um exemplo poderoso do trabalho desse resgate. E eu queria que vocês explicassem, Mônica, esse conceito do Quijapi da memória e como que essa metáfora orienta nessa reconstrução coletiva, né, dessa memória, já que o Uruguai é um dos países da América que não ratificou a Convenção 69, né, da OIT. E eu sei que isso é uma resistência que vocês enfrentam por parte do Estado, da sociedade em relação a esse reconhecimento, né, desse genocídio, como você contou. A forma de também resistir é através desse Quijapi. Conta para nós que não temos tanto conhecimento, por favor. Bueno, primero contarles que el quillapí es una prenda de cuero, como dijo Oderi, es una capa protectora que era confeccionado por las mujeres charrúas colectivamente y cosían entre sí pedacitos de cuero, unos con otros hasta formar el quillapí, que es la capa. El quillapí es una prenda que es muy importante para el proceso charrúa, porque en el año 2001 tuve el honor de conocer a una activista charrúa del otro lado del río, de Villaguay, que fue Rosita Alvariño, que fue una punta de lanza en el movimiento charrúa en Argentina. Y nos conocimos y ella me mostró su quillapí que había hecho con sus propias manos, y como teníamos una gran comunicación y sinergia entre nosotros, me dijo, tienes que hacerte tu quillapí, Mónica. Y en el año 2003 me lo hice con mis propias manos, lo pinté. Antiguamente los quillapís eran de cuero, entonces yo lo hice también de cuero, el año 2003, y pinté símbolos, iconografía charrúa, porque antiguamente las iconografías que pintaban en los quillapís se parecían lo comparan con el arte rupestre que se encuentra aquí, con los trabajos en piedra, petroglifos que le llaman, y también en las cerámicas que dejaron esos diseños. Y correspondían a
clanes familiares, o sea, a linajes familiares. Representaban más bien esa iconografía a linajes. Cada familia, cada clan tenía sus propios símbolos. Y bueno, y fue así como que me construí mi propio Quillapí con símbolos de acá, todos de acá, encontrados acá en este pedacito de territorio ancestral. Y en el año 2003 también, en 2002 me hice el Quillapí, en el 2003 y mi comunidad tenía el arte muy fuerte. Éramos muy artistas todos en esa época, o sea, comenzamos siendo artistas, después pasamos a ser activistas, y que el arte como una herramienta política. Y entonces hicimos una obra que era musical, de danza, música, poesía, en lenguas, en Guenoa, en Chaná, en Charrúa, que son los 3 registros de las lenguas de este territorio, y además de la macroetnia charrúa. Todos estos pueblos pertenecían a una confederación de pueblos, y empezamos, y en esa obra cada uno se hizo su quillapí. O sea, ahí nos mostramos, y el arte era algo así como un vehículo para poder decir muchas cosas que antes no era permitido, porque si nos decíamos charrúas, como dijo Oderi, era, ¿cómo van a ser charrúas ustedes? Así, nos veían algunos más blancos, otros. Y era como un salto al vacío que vimos con esa obra que se llamó Oyendau, el grito de la memoria. Y ahí surge los quillapís. Y después de la obra nos poníamos los quillapís para ir a las ceremonias, nos poníamos nuestros quillapís para ir a las marchas en reivindicación de nuestros derechos, a las marchas de defensa de nuestro territorio, a las marchas del 8 de marzo, con los quillapís para todos lados. Y es así que nosotros tenemos acceso a una universidad indígena, que es la Universidad Indígena Intercultural, que es del FIRAC, del Fondo Indígena, y tuve el acceso a hacer un diplomado para el fortalecimiento de la mujer indígena, y como trabajo final tuve que hacer una etnografía, y ahí fue que hice Mujeres Charrúas rearmando el gran quillapí de la memoria, porque el quillapí surge de una voz de una mujer, que es Gladys Do, de Acharrúa, Entre Ríos, que en uno de estos encuentros que ella cruza, para estos encuentros con las mujeres charrúa del norte del país, ella es de Concordia, y dice así ella: cada una de nosotros tiene un pedacito de la memoria. Y esa frase de Gladys me inspiró. Si cada una de nosotros tiene un pedacito y entre todas estamos rearmando como un gran puzzle rompecabezas, me imaginé el quillapí. Dije, el quillapí es eso, son pedacitos cosidos por las mujeres, y cada una trae un pedacito de esa memoria, y entre todas estamos cosiendo pedacito por pedacito, estamos rearmando el gran quillapí de la memoria. Esa es esa metáfora que yo traigo. Y eso del quillapí de la memoria, ese concepto que surge en ese trabajo. Bueno, acá estoy mostrando el quillapí, que está con las cartas de Tacuabel. Acá está justamente una representación que está cosido, son pedacitos también cosidos, cosidos unos con otros. Y bueno, y yo digo que muchas costuras hoy en día en ese quillapí, que ya pasaron desde el año 2011, que hice trabajo hasta ahora, que hay huecos en ese quillapí. Todavía hay, y es parte nuestra, esos huecos, esos pedacitos que todavía no están, que siguen agregándose. Y cada vez que hacemos lo que llamamos los círculos de la memoria, y donde nosotros con el bastón de la palabra hablamos, el objetivo es, pasamos el bastón de la palabra para hablar de nuestras maneras, seguimos reconstruyendo ese quillapí de la memoria. Entonces, es como que fuera una espiral hacia el infinito, que nunca termina esa memoria de componerse totalmente, porque es una memoria que fue rota, que fue quebrada, y que es una memoria subterránea, donde las prácticas, por ejemplo, la presentación del niño a la luna, que es una de las costumbres que sobrevivieron, que cuento en este trabajo, los invito a verlo, a leerlo, que fue resiliente, es parte de esa memoria silenciosa, resiliente, subterránea, que solo se practicaba de la puerta de la casa para adentro. Ni siquiera se dejaba ver a los vecinos o nada. Era como en secreto, era adentro de las casas. Cada vez que nace un niño lo presentamos a la primera luna llena. Y antiguamente se hacía desnudito, eso fue una memoria. Y a veces podemos, pero a veces hace mucho frío, pero lo hacemos con un fuego. Ahora lo hacemos en comunidad, lo hacemos
con un fuego, donde la más anciana del grupo que está o la comunidad es la que presenta al niño a la luna. Bueno, a mí me tocó, antiguamente, eso fue ahora, pero antes a mí me tocó presentar a mis hijos, a mis 3 hijos y a mis 2 nietos. En un territorio que estamos recuperando, en un territorio que es una ocupación, es una retomada, territorio ancestral donde estamos viviendo, en el norte del país, y en ese lugar es donde hacemos la presentación también del niño a la luna, y bueno, es muy significativo para nosotros. El quillapí es un quillapí que no completa nunca, que cada pedacito viene un hermano nuevo que tiene otra memoria y lo seguimos completando. Y es en esos círculos de la memoria. Y Qué bueno, es hermoso. una metodología también, porque es horizontal, cada uno toma la palabra, la escucha representa también el bastón de la palabra, el escuchar la palabra sagrada, el escuchar al hermano, darle todo el tiempo que necesite, lloramos juntos, sanamos juntos, son una metodología de sanación, es una ceremonia donde el poder de la palabra y a veces el silencio, porque hay algunos que no quieren hablar y pasan el bastón. Y eso es muy significativo también. Aceptamos los silencios porque los tenemos incorporados. Y esos huecos de la memoria van a persistir. Y esas costuras, algunas costuras están, pero muy flojitas, porque están ahí, recién estamos cosiendo, pero como que todavía no las ajustamos de todo, porque esas suturas que no son invisibles, que se notan, porque seguimos cosiendo, armando ese gran quillapí de la memoria. Muy hermosa historia y me hace pensar también, ahora entiendo con mucho más amor y afecto los bordados narrativos sobre os territórios ancestrais de la exposición que Ode hizo en Entre Ríos. Y veo también su figurino, que no es solo un figurino, también tiene todo eso, esa maravillosidad ancestral en un tecido que tiene tanta historia, inclusive silencios. Que para mí me encantó, hermanos, hermanas, hermanis, de estar con ustedes, porque usted, Mónica, habló mucho de las mujeres, la importancia de las mujeres en ese resgate de esa resistencia charrúa. También veo eso con Ode ahora, en esta continuación mismo que en Brasil, porque no tiene esa frontera Uruguay-Brasil para el pueblo charrúa. Y también salí muy feliz con esa aula que aprendí también de cómo las mujeres resignificaron esa violencia y resistieron a esa violencia que fue contada en ese masacre por usted. Y pienso que es urgente, tanto Uruguay cuanto Brasil, cuanto toda Latinoamérica, reconocer el pueblo charrúa como un pueblo. Y agradezco también, agradeço e Chaltumay, a Odé por usar essa voz, né, para trazer isso também para nós, povos desse lado de Pindorama. E queria te agradecer, Odé, chamando você para essa pergunta final, esse pensamento final, que foram muitos trabalhos que você fez, trazendo tudo, né? Essa performance do corpo, esses bordados, essa exposição sonora. Eu penso que você mistura muito essa coisa da performance, do visual e da música, que são coisas que eu também gosto de trazer no meu trabalho, e eu acredito que para mim é uma coisa de reconstrução de imagens, né, construção de outros imaginários, né, de outras formas para que a gente esteja nesse futuro que não é imaginado para nós, né. E eu vi que você também vai estar na revista Parênteses, não sei se já saiu, né, nessa revista que teve o lançamento agora. Eu fui no lançamento, adorei. Fico feliz de você estar nesse projeto também, que é um projeto bem legal. E queria que você falasse as suas palavras finais para esse acolhimento desse momento, né, que acredito que foi uma reunião charrua transfronteiriça. E para mim foi uma aula, como eu disse, mas se você quiser acrescentar mais alguma coisa, para quem está ouvindo a gente aqui agora, e trazer também novidades do seu trabalho, convidar as pessoas para ouvir seu som. Ai, foi muito lindo mesmo. Eu estava aqui ouvindo, né? Você comentou que
que teve outro entendimento, né, da performance do show e o figurino ali, né, a vestimenta. E esses dias mesmo, né, eu tava conversando com pessoas assim à mesa de bar, e aí uma pessoa que produz roupa, né, uma pessoa que cria outras vestimentas, falou assim, porque tu estás sempre com o mesmo figurino, eu posso criar um figurino a ti. Aí eu mirei assim e penso, não é solamente um figurino. E eu posso estar com outras roupas, outras vestimentas, puedo entrar em palco com outras roupas, pero sempre vou entrar com hijab em algum momento, mesmo que depois eu retire. Pero es muy doido como, de facto, esto es un símbolo muy importante, ¿no? Y bueno, estoy en esta edición nueva de la revista Paréntesis con un conto que, la verdad, habla un poco sobre por qué de yo ser un tatú de facto, ¿no? Que cuando yo nací, mi bisabuelo, yo fui la primera bisnieta de mis bisabuelos. De 14 hijos, mi madre, yo fui, dos 14 hijos de mis bisabuelos, yo fui la primera bisnieta. Ahora ellos deben tener más de 200 bisnietas, porque son muchas crianzas en la familia. Pero cuando yo nací, mi bisabuelo dice que yo tenía nacido con un símbolo de tatú en la testa. Mi madre y nosotros comemos mucha carne de tatú también. Mi madre amaba carne de tatú. Entonces él le dice eso como si yo hubiese nacido de tanto que mi madre comía tatú. Entonces, en esa historia que salió en la revista Paréntesis, yo cuento un poco sobre el genocidio de Sasepuedes, pero en una perspectiva de fuga, ¿no? A partir de este genocidio. Y cuento también a partir de esta perspectiva del alimento. Aquello que a lo largo del camino de mis bisabuelos, de mis ancestrales que salieron de Uruguay a partir del genocidio de Sasepuedes, percorren los ríos, ¿no? El río Uruguay hasta el río Pelotas. Es por eso que mi familia está en Santa Catarina la mejor parte. Entonces yo cuento esa historia a partir de una perspectiva del alimento, a partir de la comida del tatú y se transforma en tatú. Comía bugio y se transformaba en bugio. Comía piñón y se transformaba en una araucaria. Entonces yo cuento un poco de esa retomada de nuestras encantarías, pero también es una historia real, ¿no? No eres una fantasía, ¿no? Pero quien conoce la historia va a ver los símbolos en las palabras que estoy hablando de una fuga, ¿no? Y también hablando de que a través de estas encantarías de yo ser un tatú y cuando mi abuela cuenta una historia para mí, ella está me entregando este hilo que es también el gran Quillapí de la memoria. Entonces, por más que yo no existía en esta historia, yo paso a existir también como una entidad que estaba lá, el tatú. Entonces, yo cuento un poco sobre eso. Convido a todos a conocer estos trabajos, también la revista Paréntesis, que tiene otros artistas, otros textos muy lindos. Está disponible de graça no, en PDF. Y también convido también a oír las músicas, comparecer a las performances que en breve ocorrerán. Y ahora, Festival Suíça Baiana, que vai acontecer agora, na verdade, em outubro. Y entre otras cosas que están siendo creadas, costuradas, y que tengo sido muy feliz de también comprender cuál es mi camino dentro de este oblendere, de ese buen camino. Muy lindo, muy lindo. Un bien vivir maravilloso. Para mí fue un gusto también conocer a ti, porque para mí, quando você gravou Caboclo Foi Pra Selva, eu fiquei: "Olha, quem é essa gata? Nossa, adorei, que lindo". Então,
aquele dia que a gente cantou junta também em Salvador, foi muito especial para mim, porque é uma forma da gente também juntar as nossas histórias, que o povo mapuche também é um povo do sul, né, de Abiaiala, o povo mapuche também é um povo de resistência, e eu também me sinto uma transfronteiriça, assim, então foi muito gostoso. E também queria te agradecer, Mônica, foi un gusto conocerte, quería quedarme aquí escuchándola mucho más, porque hace un calentito en el corazón y vi aquí, acompañé tu trabajo, leí un poco de las cosas que hiciste maravillosa como profesora de matemática, también sobre esa importancia que usted habló de presentar a los niños a la luna llena, que eso también es una práctica que trae la lengua para la comunidad de nuevo. Y también quería preguntarte y traerte para pensar el pensamiento final, no final, pero que vamos a encerrar por hoy, para que todos que estejam escutando possam sair com mais pensamentos, porque eu acho que a conversa ancestral ela é isso, são sementes que vão brotando depois no nosso dia, quando a gente estiver fazendo uma outra atividade. E apesar desses preconceitos que o racismo ainda passa no Uruguai, queria saber quais são os seus próximos passos, as esperanças do movimento. Você dijo que está em uma retomada de território, também a importância do reconhecimento, preservação cultural, e que você também deixasse mensagem para as pessoas ouvintes, escutadoras dessa conversa, principalmente para as pessoas que estão nesse processo de retomada das próprias raízes indígenas, que buscam lutas por justiça social em seus países, porque vi também que em seu trabalho tuve esse cambio de dejar de hablar de descendiente y empezarse a hablar de charrúa. Y eso también fue un movimiento así para mí y creo que para muchas personas. Entonces, si pudieras hablar un poco de eso, de sus esperanzas ahora en el final, estás súper invitada a hablar lo que quieras para llegarmos a las conclusiones de nuestra conversa. Bueno, ¿por dónde empezar? El futuro es ancestral, como dijo Ayrton Krenak, el futuro es ancestral. Y estas nuevas generaciones que vienen, como Oderi, que ya no pintan, sino que bordan y que nos inspiran, esos bordados, esas performances, ese arte político también, esas formas de reivindicar, esa forma de expresar la cosmovisión charrúa, es muy importante. Esas nuevas generaciones que vienen, como dije, de otra forma, con mucho más fuerza, están atravesando lo que yo le llamo el Inambí, que en lengua aguenoa significa el renacimiento, volver a nacer. Ellos ya son parte del Inambí charrúa. Y también darle fuerzas a todas esas personas que saben que tienen ascendencia indígena, como en Uruguay, que un 6,4% en el último censo, en el de 2023, de uruguayos dijeron tener ascendencia, o sea, que ser descendientes de indígenas, que se animen, que con mucha fuerza hagan ese salto, que yo una vez hice y que fue como un salto al vacío, a un precipicio, pero en ese salto me crecieron alas y pude volar alto, muy alto, un salto de dignidad, de decir no descendiente, nosotros no somos charrúas, fueron charrúas nuestros abuelos, y ese estereotipo de concebir lo indígena, o en este caso lo charrúa, como un estereotipo con diacríticos, ¿no? Con esencialista, como que si no vivimos en el monte, no usamos taparrabo, quillapí, boleadoras, no éramos charrúa, porque ya teníamos celulares, teníamos laptops, computadoras, y eso está tan errado, porque lo charrúa lo llevamos dentro. Y las 600 generaciones que tenemos para atrás está dentro de nosotros. O sea, nuestros muertos en Salsipuedes están adentro nuestro. Cargamos con esos muertos, pero no significa que quedemos en ese dolor.
Ellos no hubieran querido que quedemos en ese dolor. Ellos hubieran querido y quisieran esa libertad, esa tierra y libertad que nos merecemos. Ese volver a nuestro territorio ancestral y volver a vincularnos con el monte, que es nuestro hogar, nuestra casa. El monte es el bosque, en el agua, que volver a pintarnos las 3 líneas azules que tenía tatuada Buyunusa y que las mujeres charrúas tenían ese tatuaje que representaba las corrientes de agua, las 3 líneas azules que iban desde la punta de la frente, de donde nace el pelo, hasta la punta de la nariz. Pero ya nos pintamos, ya no nos tatuamos, nos pintamos. O sea, esa reemergencia, ese volver a emerger, es desde el hoy, con todas las herramientas que tenemos hoy. Y por eso es importante el concebir lo charrúa desde el presente y no congelados en el pasado. Y que nos enseñen a los niños que somos, que existimos, que estamos vivos, que estamos de pie y que, bueno, y que llevamos dentro, ¿verdad? Y que esos espíritus de los ancestros los cargamos en ese quillapí. Que aunque no lo tengamos todo el tiempo puesto, lo tenemos. Es un quillapí que está en nuestras espaldas. Y es una gran responsabilidad también cargar con ese quillapí, que es la memoria pasada, presente, pero también futura. El quillapí también representa el futuro. Ese círculo de la memoria, que no es lineal, es multidimensional, es holístico, está en toda la memoria, en todos lados. Y esa reconexión, yo lo que diría es que volver a animarnos a volver a nuestros territorios ancestrales, volver a tomarlos, volver a habitar nuestros territorios ancestrales, para poder también defenderlos de las transnacionales, de las empresas extractivistas, en este caso acá de las forestales, el hidrógeno verde, tantas, el acuífero guaraní que es tan importante, el agua, la huehue, que le decimos, nuestra agua, la cepehue, nuestra agua sagrada, que es tan importante, y la mujer representa también esas aguas a través de nuestra menstruación. Era un rito, el tatuaje de las 3 líneas azules era un rito de pasaje de niña a mujer en la primera menstruación, que hoy ya no practicamos, pero eso no significa que no lo tengamos incorporado. Entonces, todas esas cuestiones del retomar, de volver, pero volver mirando desde el presente, no mirando para atrás, sino en la circularidad que es el tiempo. El futuro es ancestral, como dijo Ayrton Krenak. Inambí, el renacer, el renacimiento, es continuo. Invitarlos a que den ese salto y somos charrúa, no somos descendientes, somos charrúa del siglo XXI. Animarlos a dar ese salto, nada más. Bascuadén chalá, levantémonos, hermanas, hermanos, hermanes. Bascuadén chalá. Chaltumay, hermanas, las agradezco mucho. Esto foi mais um encontro ancestral nesse podcast onde a gente fala de arte, a gente fala de ancestralidade, a gente fala de feridas coloniais, a gente fala de suiá, esperança, amores, afetos e sai daqui fortalecido para continuar as nossas reexistências, cada uma na sua luta. Só nós sabemos as lutas que enfrentamos diariamente. Convido vocês a escutarem os próximos episódios também, a compartilhar. Se você se sentiu emocionada com essas conversas e acha que tem que mandar para alguém, mande para alguém, siga sua intuição. E queria mais uma vez agradecer. Mônica, muitas graças, Chaltumay. Poderia também, assim, muitos besos e muitas marronas livres. E convidar também você para fazer essa leitura maravilhosa para a gente finalizar em grande estilo e em grande poética também. Vou contar uma história que a minha avó contou para minha mãe. E minha mãe contou para mim. Oyendal Ugupatimá Charrua. A memória de uma família, um clã charrua, que percorreu dos rios das Pampas até chegar nos rios e nas montanhas da Mata Atlântica, do rio Uruguai até o rio Pelotas, numa canoa encantada em forma de tatu. Essa família vivia em comunidade, na imensidão do horizonte quase infinito, das plantas rasteiras
e dos banhados da floresta plana das pampas, onde a transformação de gente e de bicho e de planta era mais comum do que nos dias de hoje. Tudo era o bem viver, com seus costumes vivos, com suas encantarias cultuadas, com sua cultura viva e com suas almas alimentadas, até o acontecimento de uma invasão. Homens brancos que vieram de outros mundos, de outro continente, ameaçavam aquele Opatimá, impondo um modo de vida que não fazia sentido, sem Omblenderé, sem seus costumes, sem suas encantarias, sem sua cultura e tendo suas almas questionadas. Então eles decidiram embarcar numa canoa e fugir pelo Uruguai, o Rio Grande dos Pássaros. A canoa tinha a forma de um tatu. Ninguém sabia o porquê, mas era o acreditar naquela encantaria que faria com que eles sobrevivessem. Ciro era o avô, Tihui, que remava o tatu-canoa. Isaura era a avó, Oncaí, que benzia os caminhos. Tere, a mãe, Beadá, que tinha medo de navegar pelas águas. Tati era uma criança, Adaé, que aprendia os ensinamentos pelo caminho. Em silêncio, seguiam o fluxo do rio. Os sons, no início, eram das rãs nos banhados das pampas, noite e dia. Depois, conforme a paisagem mudava, outros sons iam surgindo. As pampas iam aos poucos se transformando em montanhas. O bioma ia se transformando. No caminho do rio, gralhas azuis começavam a sobrevoar a canoa, jogando algumas sementes para dentro. Oncaí as pegou, descascou a semente e deu para que todos pudessem se alimentar. Estavam adentrando uma floresta de araucárias, árvores imensas, com braços longos e as sementes de pinhão em abundância. A avó Oncaí disse a Tere, Beadá, que iria segurá-la firme como um abraço de tamanduá para que ela perdesse o medo de navegar. Foi assim que Oncaí se transformou em um tamanduá. Beadá, comendo as sementes do pinhão e protegida pelo abraço do tamanduá, se juntou com a floresta em terra firme, se transformando em uma grande araucária. O avô Ciro Tihui, que remava o tatu-canoa, sentia que estavam quase num lugar seguro. E para ter certeza, começou a uivar, fazendo bastante barulho para afastar qualquer perigo que pudesse ter em volta. Nesse momento, Tihui se transformava em um bugio marrom. Tati, Adaé, então foi a última a chegar por terra firme, em segurança, e por ter passado travessia toda alimentando-se com as sementes de pinhão, ela então se transformou também em uma gralha azul. Quando todos estavam transformados, tinham a certeza que estariam seguros. Sua cultura estaria viva por mais gerações. Quando minha mãe e minha avó me contavam essas histórias, todos os tempos se conectam. Como se elas me entregassem um fio e me colocassem lá também, como uma encantaria, mesmo antes de eu existir. Minha mãe, quando me contou essa história, me presenteou com uma pena de gralha azul que havia encontrado no campo. Ela disse que quando eu nasci, sentiu vontade de comer farofa de tatu e que meu bisavô Ciro disse que eu ia nascer com a marca de um tatu na testa. E foi assim que eu, Odé, me transformei em um tatu. Tatu-canoa é sobre navegar nos rastros da ancestralidade. Nhétiro, Artes Indígenas em Rede. É um podcast original produzido pelas produtoras Outro Acontecimento e Sem Início Sem Fim. Curadoria e entrevistas por Idiahuri Terena e Brisa Flow. Produção Mista e Manatite. Design de áudio Odaria Charrua. Identidade visual Gustavo Caboclo. Em memória de Jarder Isbel.